este momento. Hola, ¿qué Bueno, pues tal? Un gusto en muchas, saludarlos a todos. Un gusto enorme poderlos saludar nuevamente con el mismo gusto y con la misma energía que cada semana nos tienen aquí, tanto a Herbit como pues a tu servidor, y con muchos deseos de que a todos en el gremio nos vaya muy bien, que cada vez seamos más profesionales, que cada vez estemos más comprometidos y lo más importante, queridos amigos, que mantengamos una mente abierta y también una mente muy fuerte, muy fuerte, porque para los tiempos en los que estamos, la verdad es que es de mucho reto, de mucho desafío interior, pero también de muchos retos en el exterior, en el que no solamente con nuestras ideas y nuestras creencias tenemos que trabajar, sino también con el inconsciente colectivo de que está difícil y de que hay mucha enfermedad. Yo creo que hay mucha abundancia y también mucha salud y lo mismo, también mucha energía positiva. Y esa energía positiva comienza con nuestros pensamientos y también con nuestras acciones. Así que este es nuestro granito de arena por parte de Herbit y su servidor de contribuir al crecimiento de todos. Así que, sin más ni más, le cedo los controles de la cámara y el micrófono a Herbit Reicher. Ustedes ya lo conocen, ya bueno, ya él solito sabe y se presenta solo. Así que un gusto saludarlos. Cristi, qué gusto saludarte. Bienvenida. Adelante, Herbit. pues más que presentarme, darte las gracias, Vi, por estar a cargo de la producción. La verdad es que si no fuera por ti, no estaríamos haciendo estos cursos, es que te lo agradezco mucho. Bien, pues no me quiero tardar, es un tema largo, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Y bien, vamos a hablar de testamentos. ¿Qué es un testamento? ¿Cuántos hay? ¿Quién interviene? ¿Cómo se hacen? ¿Cuándo? ¿En dónde? O sea, todo lo que usted quería saber, pero tenía que preguntar, ¿no? Para hacer esta presentación, me ayudó mucho Cristian de la Notaría 11, Cristian Valderas. Y bueno, entrando directamente en materia, ¿qué es un testamento? Pues su definición, según nos dice el diccionario, viene de la palabra, o de las palabras testatio mentis, que en latín significan testimonio de la voluntad. Entonces, por ahí empezamos. Testatio mentis, testimonio de la voluntad. ¿Cuál es la definición legal del testamento? Bueno, el testamento es un acto jurídico. Importantísima primera palabra. Es un acto jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene efectos jurídicos, efectos legales. Es unilateral, porque por lo general, pues nada más es una sola persona la que hace su testamento. Es personalísimo, ¿sí? Una vez más, es el testador y consigo mismo el que lleva a cabo el acto de hacer el testamento. Es revocable, muy importante. Yo puedo hacer un testamento hoy y mañana arrepentirme y revocarlo y hacer uno nuevo. Y por último, es también libre. Nadie debe de influir en el testamento que yo haga. Con esto en mente, bueno, es un acto por el cual una persona capaz, o sea, que es capaz legalmente, que es mayor de edad, que no tiene demencia, que no tiene algún otro impedimento como podría ser el síndrome de Down o algo así. Entonces es una persona capaz que transmite sus bienes, derechos y obligaciones, aquellos que no se extinguen por la muerte, se los transmite a sus herederos o legatarios. Entonces, lo más importante de la definición legal del testamento son estas 5 cosas. Es un acto jurídico, es unilateral, es personalísimo, es revocable y es libre. ¿Ok? Esas 5 cosas.
¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, para entendernos mejor, hice un pequeño glosario donde aquí vemos, ¿no? Justamente, acto jurídico es la manifestación de voluntad consciente, libre y destinada a producir los efectos jurídicos determinados por la ley. Eso es lo que es acto jurídico según el diccionario. El de cujus es el difunto, o la de cujus, la difunta. Heredero es la persona que por testamento o por ley recibe parte de una herencia. El albacea es la persona encargada de hacer cumplir la última voluntad del difunto y de custodiar sus bienes hasta que se repartan entre los herederos. Un tutor, a diferencia de un albacea, es la persona designada en un testamento cuando se tienen hijos menores de edad. Ya que esta persona va a ser la encargada de representarlos, vigilarlos y hacerse cargo de su educación. Entonces, esto es muy importante que no confundamos lo que es una albacea y lo que es un tutor. Por lo general, es una de las preguntas, ¿no? ¿En qué se diferencian? Aquí está muy claro. Seguimos con el glosario. Un legado es dejar un bien específico a un heredero también específico y no puede haber sustituto. ¿Ok? La masa hereditaria son los bienes dejados por el de cujus. Y aquí hay una aclaración, las cuentas bancarias no se pueden heredar. ¿Por qué? Pues porque las cuentas bancarias desde su apertura ya tienen un beneficiario. ¿Ok? Bien. Aquí hay un concepto nuevo que es el RENAT, el Registro Nacional de Avisos de Testamento. Depende de la Secretaría de Gobernación y ofrece de forma confiable y eficiente el registro de los testamentos que se hayan otorgado o que se otorguen. No sé si se puede mover esta cintilla de aquí abajo. Sí, aquí. Perdón, ahí me estorba menos. Ok, continuamos. ¿Cuántos tipos de testamento existen? Bueno, los testamentos en materia civil se van a clasificar en dos grupos, el ordinario y el especial. Y el ordinario, o sea, dentro de lo que es el grupo de testamentos ordinarios, existe el testamento público abierto. Este es el que se otorga ante el notario público de conformidad con las disposiciones de las leyes de la materia. Este es el testamento más común en México. Este es el testamento que hacemos con un notario, sobre todo en septiembre y octubre, que son los meses de testamento, y están a mitad de precio. Y es público porque cualquiera lo puede ver. De hecho, el notario lo va a subir al Registro Nacional de Avisos de Testamentos, al RENAT. ¿Okay? Luego tendríamos el testamento público, pero cerrado. Este puede ser escrito por su testador o por otra persona a su petición, y el papel en el que esté escrito el testamento o el sobre que lo contenga deberá estar cerrado y sellado, o se solicitará que sea cerrado y sellado en su presencia, y entonces se le exhibe al notario. Este es el típico testamento de las películas, ¿no? Que nadie sabe qué es lo que tiene adentro, nadie sabe qué es lo que va a heredar, y es lo que lo hace emocionante, ¿no? En las películas donde hay un testamento. Este es un testamento público, pero cerrado. Hay una pregunta ahí, Erwin. Adelante. Cristi, adelante. Levantaste la manita. Sí, adelante. Con respecto a lo de la albacea, ¿es obligatorio aunque todos los herederos sean mayores de edad? Sí, siempre hay una albacea, aunque todos los herederos sean mayores de edad. Lo que no es obligatorio es un tutor, si no hay herederos menores. ¿Sí? Okay. Oye, y si por ejemplo, cuando se hizo un testamento,
pusimos a una albacea y ya son mayores de edad, ¿tú puedes cambiar los conceptos en el testamento o tienes que Sí. volver a hacer un testamento nuevo? ¿Cómo funciona eso? No, se le podría hacer una enmienda al testamento que ya se giró. ¿Un adendum o algo así? Un adendum, sí. Ok, muchísimas gracias. Por nada. Luego seguiríamos con el testamento público, pero simplificado. Hay estados donde le llaman diferente, pero este es aquel que en la misma escritura de adquisición de un inmueble que esté destinado para la vivienda, eso es muy importante. No se puede hacer el testamento público simplificado en una bodega o en un local comercial, pero aquellos que están destinados a la vivienda, en la misma escritura de adquisición se establece a los herederos. Ajá, y esta disposición se realiza también ante notario público. Nosotros tenemos un formatito muy sencillo donde vamos a contestar estas preguntas. ¿Cuáles son los herederos? ¿Qué porcentaje se llevan? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? ¿El lugar de nacimiento? ¿Si viven los padres del testador o ya están finados? ¿Y quién es el albacea titular y el albacea sustituto? Esto se lo hacemos llegar al notario público cuando se está haciendo la compraventa de una propiedad que está destinada a la vivienda y se incluye el testamento simplificado en la escritura. Y esto va a hacer una bendición para los herederos cuando fallezca el testador. Ahorita les voy a explicar por qué. Bien, seguimos con los tipos de testamentos. Tenemos el testamento hológrafo, aquel que está escrito de puño y letra por el testador. Estos no van a producir un efecto si no están depositados ante una autoridad competente, cualquiera que disponga la legislación en la materia. Principalmente debe ser un notario. La única diferencia es que el hológrafo está escrito de puño y letra del testador. Ajá. Teníamos el testamento público cerrado, que este puede estar manuscrito, pero normalmente estará escrito a máquina, en computadora, y estará, aunque esté cerrado, estará custodiado por un notario. Y el hológrafo es de puño y letra. Hay otros testamentos que muy raramente se van a dar, que es el especial. Este puede ser privado cuando el testador es atacado por una enfermedad muy violenta, muy grave, como el COVID, y no hay manera de que llegue a un notario. Cuando no haya un notario en la población, o cuando aún habiendo un notario, sea muy difícil que concurran al otorgamiento del testamento. Ajá. También se da cuando los militares o asimilados al ejército o cualquier rama bélica estén en campaña y caigan prisioneros de guerra, pueden dejar un testamento con su comandante y a estos testamentos se les llama militar, marítimo o espacial según la rama del ejército en la que estén chambeando. También existen los testamentos que están hechos en un país extranjero y aquí hay que cumplir con los protocolos, sobre todo los de la Haya y de ambos países, ¿no? Y también existe el testamento agrario. Este es el que se hace y se deposita ante el Registro Agrario Nacional y es más bien una orden de herederos. Bien. ¿Qué pasa si no hay un testamento? ¿Quiénes van a heredar? Bueno, por sucesión legítima, si alguien muere sin haber hecho un testamento, la ley establece que en primer lugar van a heredar los hijos y el esposo o esposa o concubino o concubina. Es decir, la persona con la que se comparte la vida, aunque no estén casados. Y aquí hay una gran excepción, siempre y cuando ninguno de los dos esté casado con otra persona. Y aquí yo tengo un ejemplo en casa, muy cercano, donde la concubina, porque digo, a pesar de que vivieron muchos años juntos, de mi hermano, nunca se divorció de su esposo original, aunque él tenía otra familia. Y cuando él murió, adivine que todo lo hereda la
bueno, no todo, pero la hereda, la principal parte, el 50% lo heredó la esposa, aunque ya no vivía con él. ¿Por qué? Por esta cláusula que dice, siempre y cuando ninguno de los dos esté casado con otra persona. Muy, muy importante. ¿Ok? Bien. En segundo lugar, van a heredar los padres y abuelos, después de la esposa e hijos, hasta llegar a tíos, primos, sobrinos, lo que se llama hasta el 4º grado. Por supuesto, la ley establece que los familiares más próximos van a excluir a los más lejanos. Esto quiere decir, si hay hijos y sobrinos, los que heredan son los hijos, no los sobrinos. Y se establece que los parientes del mismo grado van a heredar en partes iguales. Aquí también es importante señalar que el parentesco por afinidad, aquel que se establece entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro, por ejemplo, cuñados, suegros, esto no da derecho a heredar. O sea, mi yerno no va a heredar, o mis consuegros no van a heredar de mí, aunque yo falleciera sin testamento, ¿no? Porque esos son por afinidad y la ley no contempla que los parientes por afinidad hereden. ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuando heredan? Bueno, no se puede disponer de los bienes de una sucesión hasta que exista un procedimiento sucesorio. Este procedimiento sucesorio puede ser notarial, puede ser judicial. Y bueno, ¿por qué es necesario? Pues porque hay que determinar quién será legalmente el dueño de los bienes. La duración del proceso depende de la rapidez con que se tramite la sucesión, es decir, que se declaren a los herederos y se nombre al albacea. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver cuáles son los dos caminos que existen. En caso de existir alguna controversia sobre la sucesión, no se puede llevar ante notario y hay que hacer un procedimiento judicial, que normalmente es el caso, y pues, se va a llevar más tiempo y entonces los herederos van a tardar más tiempo también en disponer de los bienes. A ver, Herbit, aquí Fer Pérez está levantando la mano, tiene una pregunta. Adelante, Sí, Fer. gracias. Herbit, ¿qué aplica en el caso de familia adoptiva? De los hijos adoptivos, ¿tienen los mismos derechos que en el si mismo orden? ¿Están registrados por el papá o los papás? Pues me imagino. ¿Están registrados? Sí, por supuesto que sí. Ok. Aunque sean adoptados. Sale, gracias. Pues nada. Y hay otra por parte de Cristi. Adelante, Cristi, con tu pregunta. Herbit, el sucesorio testamentario y el sucesorio intestamentario, ¿de todas formas los dos se tienen que ir a juicio? No. ¿O cómo funciona? No. Nada más el intestamentario. Ok, cuando es sucesorio testamentario, nada más ahí en la notaría, ¿sabes qué? Así las cosas y ya. Ajá. Y aunque en el testamentario de repente salga que otro hijo, que otro esposo, que lo que sea, no importa, se No, cumple sí y importa. se tiene la letra el testamentario. Exactamente. Es a la letra el testamentario. ¿Sí? Okay. Yo le puedo no dejar nada ni a mi cónyuge ni a mis hijas. Le puedo dejar todo a una asociación de beneficencia si quiero. Esa es mi última voluntad. Y esa sí te la siguen a la letra. Muchas gracias. Le seguimos y vas a ver, te van a quedar todas tus dudas aclaradas. Gracias. Ok, ¿qué pasa? Herbit, dentro de la presentación, ¿tienes contemplado tener esa distinción así a grosso modo de lo que es una herencia o un caso testamentario e intestamentario? Ahorita les van a quedar muy claros. Órale, ok, gracias. Ok. El testamentario, como le estábamos diciendo ahorita con Cristi, es la voluntad del testador. Ahí no hay vuelta de hoja. Si hay 10 hijos y el papá le quiso dejar todo a su hija favorita, no, los demás podrán pararse de cabeza, todo le corresponde a esa persona.
¿Ok? Cuando es testamentario. ¿Ok? Es el típico de las películas, ¿no? Vamos. O sea, cuando son designados, ¿no? Cuando son designados, no hay vuelta roja. Es como si en vida se los hubiera regalado. Sí. Podrán decir misa a los demás, pero es la voluntad del difunto y se tiene que respetar. Claro. Y el intestamentario es cuando fallece el y no se asignó. intestamentario es lo que es el que se complica muchísimo. Y ahorita vamos a ver que tiene dos caminos. Ok, gracias. Ok. ¿Qué pasa si no hay herederos? Bueno, la ley también prevé la situación donde el fallecido no tiene parientes de ningún tipo hasta el 4º grado. Y entonces ahí su patrimonio se destinará a una beneficencia pública. En Guanajuato, la institución que va a recibir los bienes es la Universidad de Guanajuato. Y por cierto, la Universidad de Guanajuato tiene una infinidad de bienes a su nombre por esta causa. Muchísimos bienes, casas, terrenos, etcétera, donde la persona que falleció no tuvo a quien dejárselos, no se pueden quedar sin un dueño, van a parar a la Universidad de Guanajuato. ¿Ok? Bien. ¿Cómo es el juicio intestamentario? Que es lo que nos están platicando, ¿no? Nos están preguntando, el juicio intestamentario, o sea, no hay testamento, ¿qué pasa? ¿Cómo es? Ok, lo que les puedo decir es que hay dos caminos, bien, ya lo estaba marcando Cristi. Ajá. El primero, vamos a hablar del camino largo. El tiempo aproximado nos va a llevar 6 meses, quizás hasta 1 año o más, y se debe de contratar un abogado para que inicie el trámite sucesorio ante un juez. Y este trámite, en el camino largo, va a constar de 5 partes. Las 5 partes las estoy marcando con esta flecha. La primera va a ser la declaratoria de los herederos. Ajá, y el discernimiento del cargo de albacea. Oye, hay una pregunta, perdón, hay una pregunta previa a este tema. Luis Telles nos pregunta que cuando la UNI hereda estas propiedades, ¿la UNI puede vender esas propiedades? Claro, dispone de ellas para lo que quiera. O las utiliza como salones de clases o lo que ellos quieran, o las venden. Por lo generalmente las venden. Bien, ahí está, Luis. Gracias. Ok. Entonces decíamos que el camino largo va a constar de 5 partes. La primera parte es la declaratoria de herederos, y el discernimiento de cargo del albacea. Esta parte va a constar de 2 momentos. La primera, hay que checar que no exista un testamento efectivamente. ¿Cómo checamos que no haya un testamento? Bueno, pues el juez va a investigar con el RENAT, justamente, de que no exista este testamento. ¿Ok? Si ya se checó que no hay un testamento emitido, entonces el juez va a continuar con esta parte y va a reconocer, sería la segunda parte, reconocer a los herederos y darles esa calidad de herederos. Y también va a acreditar al albacea, ya sea que los herederos elijan, por lo general, si son 4 o 5 hermanos, por lo general es el hermano mayor, o el que es más ducho, o el que está más activo, o el que estudió leyes. Siempre se van a poner de acuerdo entre ellos y alguien va a ser el albacea. ¿Ok? Esa es la primera parte. La segunda parte, se tiene que hacer un inventario y un avalúo. Aquí se presenta toda una relación de todos los bienes del difunto y su avalúo. Esto se puede llevar cualquier cantidad de tiempo. Y aquí debe de tomarse en cuenta el régimen matrimonial bajo el cual haya estado casado el fallecido, y también deberá de tomarse en cuenta el momento en que se adquirieron dichos bienes. Ajá.
es muy importante el momento en que se adquirieron. ¿Por qué? Porque los bienes adquiridos durante el matrimonio, aquel matrimonio que esté celebrado en sociedad conyugal, corresponden por partes iguales a cada cónyuge. Por lo que el cónyuge que fallece le deja únicamente la mitad de dichos bienes a quienes sean sus herederos. El otro 50% ya le corresponde al cónyuge que está vivo. ¿Ok? Si los bienes fueron adquiridos antes del matrimonio, habrá que revisar las capitulaciones o el prenup, que le llaman en inglés, y normalmente este tipo de bienes no entran en la sociedad conyugal del matrimonio. Y entonces, ahí los herederos van a seguir las siguientes reglas. Si falleció el papá y está casado en sociedad conyugal, el 50% ya es de la mamá. Y serán herederos del otro 50%, la misma mamá, el cónyuge que está vivo, y los hijos del matrimonio en partes iguales. Y en su caso, los hijos reconocidos en el registro civil por el papá, aunque estén fuera del matrimonio, y aquellos que han sido adoptados. Entonces, ¿qué pasa? Del 100%, en este caso, la mamá ya es dueña del 50%. Y si hubiera 3 hijos, digamos, el otro 50% se va a dividir en 12,5 cada quien. Entonces, la mamá se queda con el 50 más el 12,5, 62,5. Y los otros 3 hijos van a tener cada quien su 12,5%. ¿Ok? Si hay separación de bienes o sociedad conyugal, pero los bienes se adquieren antes del matrimonio, la mamá será heredera junto con todos los hijos y aquellos que están dentro y fuera del matrimonio por partes iguales. O sea, ella ya no sería dueña del 50% de lo que estábamos hablando. A falta de hijos, serán herederos los padres del fallecido, a falta de ellos los abuelos, y de lo contrario serán herederos los hermanos. Aquí la herencia se reparte de la siguiente forma. Según con quién concurra la esposa al juzgado. Si concurre con los hijos, heredarán todos por partes iguales. Pero si concurre con los padres del fallecido o incluso los abuelos, el total de la herencia se divide en 2 partes, la mitad para la esposa y la mitad para los padres o abuelos. Pero si concurre con los hermanos del fallecido, la herencia se divide en 3 partes, 2 para la esposa y 1 para los hermanos. Y esta una se dividirá entre tantos hermanos tenga el fallecido, también en partes iguales. Entonces, como verán, es muy diferente los casos que la ley está previsto, cómo van a heredar las diferentes partes. ¿Ok? Si no hay descendientes, digamos hijos, nietos, bisnietos o chosnos, descendientes. Los ascendientes, padres, abuelos y tatarabuelos, todo lo hereda la esposa. ¿Ok? Hasta aquí vamos más o menos claros. Habrá que tomar en cuenta también que los parientes más cercanos, ya lo habíamos dicho, excluyen a los más lejanos. ¿Ok? Bien. Hay que considerar que si fallece el papá, en este caso digamos que se llama José, y uno de los hijos, que es Juan, también fallece, esto ya nos pasó, ¿verdad, Vic, una vez? Entonces, los nietos de José, hijos de Juan, también tienen derecho a heredar, pero única y exclusivamente la parte que le hubiera correspondido a Juan. ¿No se hicieron bolas? Bueno, qué bien. Lo vamos a platicar más a fondo. Ok. El avalúo siempre va a ser necesario porque las porciones de la herencia siempre deben de ser iguales. Entonces, hay que hacer un avalúo y hay una fórmula matemática para saber cuánto le debe de corresponder a cada uno de los herederos. Esta fórmula se ve así. HI, donde es la herencia individual, va a ser igual a la suma de los bienes entre
el número de herederos. ¿Ok? Y hasta aquí, ¿hay alguna duda? La herencia individual es la suma de los bienes entre el número de herederos. ¿Sale? Pero como normalmente una herencia no puede dividirse en partes iguales, no podemos echar una casa a la mitad. Hay dos maneras de hacerlo. Una es que los herederos todos se mantengan en copropiedad de alguno de los bienes, o de todos los bienes, perdón. O la otra es que a cada heredero se le designe un bien y obviamente va a existir una diferencia en valores. Entonces, que se pague esta diferencia entre unos y otros para que todo mundo reciba lo mismo. Legalmente no es un pago, es una devolución por el excedente que se está recibiendo. Y el único objeto es de igualar las porciones de cada heredero. ¿Ok? Esto legalmente se hace así para que no haya un impuesto, ya que si habláramos de un pago, estaríamos hablando de una venta y esto implica impuestos. En cambio, si hablamos de una devolución de un excedente, no hay venta y por consiguiente no hay impuestos. Bien. Vayan pensando, perdón, Herbit, vayan pensando en las preguntas, chicos. Aquí, mira, ya Cristi ya tiene la pregunta lista. Adelante. Venga, Cristi. Ay, es que es un tema súper interesante. Sí. Es un tema que todos debemos de saber porque estamos dedicándonos a esto. Hay muchas personas que llegan y nos dan las propiedades a la venta y en exclusiva y de repente ya fallece alguien y ya no sabemos qué hacer con esa propiedad, si está bajo contrato o lo que sea. Y esto es muy, muy, muy importante para todos nosotros. A ver, no te entendí acerca de los impuestos de esa herencia. Cuando hay una diferencia. Cuando te heredan, ¿no pagas impuesto de adquisición de bien ni nada de eso en el municipio? Si pagas impuestos de adquisición de bienes inmuebles, no pagas impuestos sobre la renta. ¿Ok? Ahorita viene más adelante, pero a lo que se refería esta parte es que legalmente, cuando las partes no son iguales y uno le da dinero al otro, no es un pago, es una devolución de un excedente. Si fuera un pago, habría una compraventa y habría impuestos sobre la renta. Al ser una devolución de un excedente, no hay compraventa y no hay impuesto. ¿Okay? Ahorita te va a quedar más claro. Ajá. Esto del testamento y cuando las personas heredan y adquieren el bien, ¿se parece o tiene algo en relación con una donación? ¿Se sigue como el mismo sistema? Claro, igualito. Ok. Las donaciones no pagan impuestos sobre la renta. Muy bien, y las herencias tampoco. Muchas gracias, guapo. Aunque lo que sí pagan son ahorita lo vamos a ver. Ok, ahí está. Vamos a suponer que tenemos 2 bienes inventariados y 2 herederos. Perdón, tengo una duda, soy Leobardo. Hola, Herbit. Hola, Leobardo. Tengo una duda. Según yo, dependiendo la donación, si la donación es en línea recta en familiares, no pagas ISR, pero si es una donación, si yo le dono a un amigo, a un vecino, es correcto. Ahí. Sí, la donación solamente si es padre-hijo o padre-hijo, ni siquiera hermanos. Ok. Nada más quería hacer ese comentario, porque sí, las donaciones sí pagan ISR y pagan un ISR muy alto, porque como no estás comprando... No hay costos, sí. La porción donada entra de lleno y pagas un ISR sobre el total, a menos que hay una excepción cuando es en línea directa. Es correcto, gracias por la aclaración. Y sí, padres e hijos. De nada, saludos. Gracias a ti, Leo. Bien, vamos a poner un ejemplo. Tenemos 2 bienes, una casa en Guadiana que está valuada en $400,000, digamos, y esta se la va a quedar María. Y también hay un departamento en Chorro que vale $200,000 y este se lo va a quedar Pedro. María tendrá que pagarle a Pedro $100,000 por el excedente que está recibiendo. ¿Por qué? Porque si hacemos las cuentas,
400 más 200 son 600,000. O sea, la masa hereditaria total es de 600,000. Entre dos herederos, a cada uno le corresponden 300. Si María recibe 400 y Pedro 200, a Pedro le faltan 100 para completar sus 300 que le corresponden, mismos que le están sobrando a María. Ajá. Aquí María tendría que devolverle el excedente por 100,000 a Pedro. ¿Ok? Digo, es un ejemplo muy simple para entender la matemática. Fer, ¿no? tiene la mano levantada. Adelante, Fer. Gracias. Otra pregunta. ¿Qué sucede cuando... ¿quién decide, mejor dicho? Cuando hay 3 hermanos, la forma en que se van a repartir. Si Partes iguales. no, pero vamos a suponer partes iguales, hay varias propiedades y no todos quieren que queden en copropiedad. Hay algunos, 3 hermanos, 2 quieren que queden en copropiedad y 1 quiere que queden separadas y pagarse la diferencia. ¿Quién decide? ¿Quién decide? ¿Cómo Se ponen de aplica la acuerdo ley? entre los hermanos. ¿Se tienen que poner de acuerdo entre todos o el albacea tiene mayor poder de decisión? Si no se pusieran de acuerdo, si no pudieran llegar a un acuerdo, el albacea tendría, digamos, el voto de calidad y el albacea podría decidir, pero por lo general me ha tocado estar en un par de herencias de este tipo, donde una de las hermanas quiere un cuadro, ¿no? Y el cuadro está evaluado en X. Ella dice, yo me resto, ya sea, o sea, como en un juego de póker, yo me resto el cuadro y lo quitamos de la masa hereditaria y me correspondería menos en efectivo, por ejemplo, o en joyas, o en autos, o en casas, ¿no? Para eso es importantísimo el avalúo. Ok, pero tienen que estar de acuerdo los otros hermanos en que se le descuente y que ella se quede con el cuadro. Si Claro. uno de los otros no está de acuerdo, ahí entra el conflicto y tienen que negociar. Y si no, el que decide al final es el albacea, ¿cierto? El albacea y el juez. Ok, perfecto. Muy Era mi bien. duda. Muchas gracias. Correcto. Bueno, el tercer paso es la rendición de cuentas, donde lo que está diciendo Fer, aquí el albacea va a informar de ingresos, egresos que se obtuvieron de los bienes del difunto durante el tiempo de su administración y el pago de acreedores. Es posible que, digamos, la familia no tiene ingresos porque falleció el papá y el único ingreso que van a tener es procedente de la herencia. El albacea puede, después de que el juez se lo autorice, vender alguno de los bienes para la manutención de los herederos. Y entonces es donde vendría la rendición de cuentas, ¿sí? El albacea diría, ok, vendí esta propiedad en 100 y me gasté en colegiaturas y manutención y etcétera, y deudas que dejó el difunto, me gasté 80, aquí están 20. ¿Ok? También es parte de lo que se tiene que hacer. La cuarta parte en el camino largo es la adjudicación o partición. Aquí, como bien decíamos, Fer, aquí el juez determina si procede o no adjudicar los bienes a los herederos. ¿Ok? Hasta aquí, el costo depende de lo que cobre el abogado por el trámite judicial. Y aquí se detienen muchas de las herencias y de los juicios sucesorios. Y falta uno muy importante, que es el quinto, la escrituración. Una vez que se terminan las 4 secciones anteriores, si existen bienes inmuebles, el juez deberá de turnar el expediente a un notario y este se va a encargar de pagar los impuestos correspondientes e inscribir la escritura en el RPP. Ajá. Y ahí ya viene el cambio de propietario. Por supuesto, esta escrituración va a tener un costo. Vamos a decir, dependiendo del valor de los inmuebles, 4, 5 o hasta un 6, y esto es por el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. ¿Sí? ¿Cristi? ¿Te quedó un poquito más claro? Ok, muy bien.
Bueno, hasta aquí lo que es el camino largo. Pero les dije que había también un camino corto, ¿no? El camino corto se puede llevar 2 meses, un poquito más, y si todos los herederos son mayores de edad y no existen problemas entre ellos, lo más fácil es ir con un notario y se hacen 3 pasos. Estos 3 pasos los identificamos con una estrella. El primero es la radicación de la sucesión. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, se hace una investigación, igual que en el otro, para ver que no haya un testamento, efectivamente. Se reconocen los herederos y se discierne el cargo del albacea. ¿Ok? Esa es la primera. ¿Ok? Así se llama radicación. La segunda, y se hace una escritura de radicación. Una vez que se hace esta escritura, se publican 2 edictos, y aquí es donde Cristi, podría salir alguna persona que levantara la mano y dijera, hey, yo soy hijo del señor que se murió, y aquí está mi acta de nacimiento que lo prueba. Ajá. Estos edictos se tienen que publicar en 2 tipos de periódicos. Uno de circulación nacional y uno local. ¿Ok? Y deben de mediar cuando menos 10 días entre uno y el otro. Y obviamente la intención de estos edictos es para ver que no haya otras personas que crean tener el derecho de heredar. ¿Okay? Aquí Cristi tiene la mano levantada, Erwin. Sí, Cristi. Yo tenía entendido que eran 3 edictos nacionales y 3 edictos locales. Eran. Ahora con 2 lo están haciendo ya. Antes eran 3, tienes toda la razón. Okay, esto tiene como 5 años más o menos. Gracias. Sean 2. Hasta aquí el costo de estos 2 puntos anteriores, pues vamos a decir que son 20,000 pesillos, que es lo que le vas a pagar a el notario, principalmente por el costo de los edictos y los derechos del archivo de notarías. Leo también tiene la mano levantada, Erwin. Déjame acabar. Va a haber uno muy importante que es la escritura, la segunda escritura de adjudicación. Aquí, el mismo notario puede ser el que hizo la radicación. Ahora sí se le presenta el inventario y avalúo de los bienes inmuebles y en el mismo acto se hace la adjudicación y se pagan los impuestos por la adjudicación de los bienes inmuebles y esto puede llegar a tener pues, cualquier cantidad de costo, pero va a ir entre un 5 y un 10% del avalúo de cada inmueble. Ajá. Puede ser más, puede ser menos, dependiendo del valor de los inmuebles. Y una vez más, son los honorarios del notario y el ISABI. Ahora sí, ¿cuál es la pregunta? Perdón. Adelante, Leo. Que cuando se hacen los edictos es para posibles herederos e incluso para posibles acreedores. También. Si el de cuyos tenía deudas, ahí entra el SAT, cualquier tipo de acreedor, porque si no entra en tiempo, pierde su derecho. Es correcto, y ahí el albacea podría disponer alguno de los bienes para hacer el pago de sus acreedores. Muy bien. ¿Se dan cuenta de lo tardado, desgastante y arduo que puede llegar a ser este proceso no testamentario? Yo los invito verdaderamente a no tomar listados que no se pueden vender, porque esa es la verdad, no se pueden vender. Ajá. En casa, les decía yo a Cristi, tenemos 3 ejemplos muy claros donde 2 de ellos se cayeron las ventas porque nunca se pusieron de acuerdo, a pesar de que según ellos ya estaban de acuerdo. Por ahí, en uno de los casos, se nos murió uno de los herederos y bueno, ya no eran, ¿cuántos eran? 10 originalmente, Vic, y se nos muere uno y ahora teníamos 12, ¿no? Porque entró la esposa y 2 hijos más. Entonces, pues peor sí. Era el zafarrancho. Sí, de un solo jalón se generaron dos juicios. Y luego el otro que tenemos que sí fue exitoso, nos llevó casi 2 años y bueno, fue por orgullo y necedad o no sé, por testarudez,
del inmobiliario que traía el inmueble y uno de los hijos, uno de los herederos. Aquí el problema que se sucedió y nos tardó mucho tiempo en sacárselo es que el hermano mayor de repente decidió que él quería 2 partes, no una, ¿no? Y algunas de las hermanas ya habían sido heredadas en vida y entonces, ¿por qué les iba a volver a tocar? Y, en fin, no tienen ni idea lo arduo y desgastante que fue ese procedimiento. Entonces, bueno, si toman un listado así, la verdad es que tampoco se puede promover hasta que se haya resuelto y adjudicado la herencia. Acuérdense que estamos hablando nada más de los bienes inmuebles. Autos, dinero, joyas, eso sí se lo pueden repartir. Pero los bienes inmuebles que tienen que llevarse a una escritura, a un cambio de nombre, a una compraventa, a un pago de un ISABI, no se pueden promover hasta que se hayan puesto todos de acuerdo. Ok, hay 3 manitas levantadas. A ver, una es de Leo, otra de Gaby Navarro y otra Venga, de... Leo. No, ya no, déjala, quito, ¿cómo la quito? No te apures. La enviamos. Ya vi. Gaby Navarro, adelante, mi Gaby. Herbit, o sea, creo que ya me contestaste ahorita que no se puede promover, pero yo lo que estaba pensando es, porque muchas veces los herederos no cuentan con el dinero para poder pagar el ISABI, los impuestos. Entonces yo lo que pensaba es que tal vez puedan pagarlo con la venta de la propiedad. Mira, muchas veces no es que no cuenten con dinero, sino no lo quieren pagar. Y es posible brincárselo siempre y cuando estén todos muy de acuerdo y el albacea tiene la opción de vender con la venia de un juez. Entonces sí se puede pasar directamente a la compraventa, a la venta en este caso, pero aunque te digan, no, sí, ya estamos todos de acuerdo, híjole, que te lo pongan por escrito, ¿no? Ante un notario que dé fe, que todos los hermanos están de acuerdo y que cómo se van a repartir esos bienes, ¿no? Yo es lo que les recomendaría. Si no, pregúntale a tu socio cómo nos fue. No, ya sé, sí, ya me lo ha platicado. Con él fue, qué bárbaro, qué es un estamina camino de Enrique. tortuoso. Sí. 2 años nos echamos con esa compraventa. Sí. Y hubo por ahí otra, la tercera, que ya no les comenté, donde se vendió 2 veces. O sea, me refiero a que hubo un comprador que dijo, aquí está la lana, pero ¿qué creen? Uno de los herederos era menor, entonces no se podía vender. Y llegó otro comprador, bueno, se cayó esa venta. Llegó otro comprador y lo mismo, la niña no tenía más que 16 años en ese entonces, creo. Yo me ofrecí como tutor, imagínate a qué grado de desesperación llega. Yo me ofrecí, te lo juro, yo fui tutor de la niña esta 2 años hasta que, no menos, sino como año y medio por ahí, y no, la juez, en este caso era la señora, nunca nos dio la oportunidad de venderlo, a pesar de que decíamos que era para la manutención y los estudios, y total. Como 20 minutos antes de que la niña cumpliera 18 años, se pudo vender la propiedad, y en lo que se hizo toda la compraventa, ella misma ya firmó la escritura de compraventa. Pero sí, son 3 casos muy, muy claros que los tengo todavía muy presentes, y pues así es como aprendes de todo esto, ¿no? Ahora sí que pasando por el viacrucis que es. Bien, asesoren muy bien a sus clientes para que no hereden problemas. ¿Ok? Y Cristi mantiene la mano levantada. Terminando con un chiste, van 2 señoras caminando por la calle y Manolito las escucha decir que, y luego la familia al dividir la herencia, se queda pensando y dice, hay que expresarse con propiedad, señora. Una familia jamás divide una herencia, la descuartiza. Ok. Ahí está. ¿Alguien más? Cristi tiene la mano levantada. Sí, yo, Herbit. Ok. Luis. Primero tenía la mano levantada Cristi. Estaba Cristi primero, si quieres atiende a Cristi. Adelante, Cristi. Hola, muchísimas gracias por este regalo hermoso que nos estás dando.
yo quiero invitarte que hagamos cosas juntas como estas para retroalimentar a todos los agentes inmobiliarios que estamos aquí en San Miguel, en todos los grupos. Yo me uno contigo. Y con respecto a este tema, pues sí, yo también les hago una recomendación a todas las personas que por favor no listen propiedades que están en estas situaciones. A mí sí me han pasado muchísimos listings, incluyendo de AMPI, que están en este caso con sucesorio intestamentario. O sea, es una cosa de locura, porque más adelante, si un solo heredero ya no está de acuerdo, entonces se te congela todo tu trabajo y lo único que haces es perder tiempo, dinero y a tu cliente. Así es. Muchísimas gracias por todo, Ervit. Estoy aquí para ti. Muchas gracias, Vic. Te Bienvenido. quiero mucho. Adelante, Luis. Un gusto. Antes de que Luis nos diga, aquí, y antes de que se me salgan, porque ya terminó Ervit su presentación, acabo de convertir en el chat 2 de los videos anteriores, las 2 sesiones anteriores, la del INSABI y la de lo que debes saber sobre la escritura pública, para que ahorita en el chat de aquí de Zoom, ahí le des clic a los links y vayas y veas las grabaciones. Adelante, Luis. Sí, por ahí una pregunta, un par de preguntas para Ervit. En el caso del ejemplo que pusiste de Pedro y María, donde uno hereda, o el total, pues, globalizado de la herencia es de 600,000 y uno tiene 400,000 de una propiedad y la otra 200, que tendría que ser 100. Si en este caso los hermanos se ponen de acuerdo y la hermana que tiene que pagar o la que recibe menor dice que ella se conforma así y el otro también dice, no hay ningún problema con el juez, ¿verdad? Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema, perfecto. De acuerdo. Otra es, si por ejemplo, en el caso de que haya un juicio, bueno, haya una herencia donde se dejaron a 10 hijos de herederos de una propiedad, pero hay una albacea y esa albacea se dejó con el poder de hacer la venta sin necesidad de que firmen los hermanos. ¿Esto es factible? Siempre y cuando un juez lo permita, sí. Pero nada más lo va a permitir un juez si es por una verdadera necesidad de manutención o de pago de estudios o algo así. Te digo porque fue lo que nos sucedió, ¿no? Pero a la hora de hacer el testamento, no puede decir, dejo a sutano o a fulano de albacea y le doy el poder para que sin consentimiento de los demás herederos, pueda vender y eso sí repartir en partes iguales. No, pues sí, bueno, pero ahí hay un testamento. ¿Puede? Pero ahí hay un testamento. O sea, me estás diciendo que en el testamento declaras que el albacea lo puede hacer. Sí, claro. Correcto. Ahí hay un testamento. Ahí le puede dejar todo al albacea, inclusive. No, bueno, pero puede dejar a todos sus hijos de herederos, pero sí. Puede decir, mi consentido, al que más confianza por supuesto le tengo, le dejo el poder para que sin necesidad de pleito ni firma de los demás herederos, pueda vender y repartir entonces en partes iguales. ¿Esto lo puede avalar un juez si viene escrito, lo estipulado en el testamento? No hay ni siquiera necesidad porque es en el testamento. Perfecto. Lo que estamos hablando de todo este rollo del juez y tal es cuando no hay testamento. Perfecto. Gracias, Ervit. No, hombre, gracias a ustedes. Yo le quiero dar las gracias a Leo, que con su expertise como abogado, Leo, gracias por tus comentarios muy puntuales y todos ellos muy acertados. Si es que está Leo, lo que ya nos... Aquí estoy, Ervit, muchas gracias. Pues estoy para servirles en el comentario del último participante. Como tú bien dices, hay 2 tipos de sucesiones, el testamentario y el intestamentario. Para el intestamentario siguen reglas generales del proceso, te riges por el código porque no hay un testamento, no hay una última voluntad. Y ahí pueden aparecer muchos, incluso posibles herederos indeseables. Por eso era importante lo que tú decías del testamento, es súper importante. Para que no te tengas que regir por unas reglas generales.
un último comentario que quisiera hacerles es que ser albacea es una pachanga, porque así como tienes facultades, tienes responsabilidades. Si te consideran una albacea desleal, o sea que no llevaste bien ¿Me pueden fincar responsabilidades? tienes responsabilidad y puedes perder tu parte de la herencia e incluso poder incurrir en responsabilidades penales. Es correcto. Es correcto. Gracias, Leo. Y bueno, Pues entonces no heredemos lo que vamos problemas. a hacer es aterrizar esto al idioma más laico posible, ¿no? Para que lo entendamos todos. Correcto. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Servit. Gracias a de que se me ustedes por vayan, su atención. antes de que se me vayan, chicos, nada más quiero señalar nuevamente que los temas que hemos dado semana a semana, pues está disponible la grabación, el video, para que ustedes lo vean tantas veces consideren ustedes necesario. Y también las diapositivas están en formato, queridos amigos, gusto en saludarlos. Bienvenidos nuevamente a esta sesión en formato PDF. Ay, Dios. Poderosa. Ay, caray. Aquí está. Ya lo quitó. Gracias. Me salgo porque tengo junta de la AI. Adelante. Sí, gracias, Servit. Entonces les decía que las diapositivas esas están también en formato PDF para que también ustedes puedan revisarlas. Y ya aquí les puse los videos, aquí están en el chat. Aquí me pregunta Alicia Rodríguez en el chat general. Y allí estoy publicando los 2 links de las grabaciones anteriores. Ahí están, descárguenlas. Ya nada más ustedes necesitan... Perdóname. Sí. No la veo en el chat, la grabación. Aquí están los en links. El chat aquí del Zoom. Sí, están los links de... Ay, Dios mío. Están los 2. Y ahí hay 2, ya subieron 2. Sí, ahí están entonces para que ustedes puedan accesar a los videos, a las grabaciones, y nada más me faltaría Qué chistoso que... enviarles los PDFs. Entonces, bueno, de muchos o de algunos tengo sus correos, de algunos no. Entonces, aquí ya me dejaron algunos correos en privado. Entonces, los que los quieran, bueno, pues entonces nada más ayúdenme con sus correos y con todo gusto se los mando. O inclusive hasta su celular, en un WhatsApp se los mando para que lo tengan. Y en la próxima semana, en el mes de marzo, vamos a tener también entrenamientos muy, muy interesantes acerca de cómo tener o dar una opinión de valor bien sustentada con una herramienta que nosotros le llamamos L7, que es la nueva versión que está recargada con un estudio de mercado. Entonces, eso lo vamos a ver el mes que viene, bueno, pues ya la semana que entra. También vamos a tener otra sesión de avalúos, una sesión también de cómo organizar y ordenar tu agenda, que tiene que ver con gestión de actividades y lo que muchos le llaman administración del tiempo. Entonces, tenemos muchos temas, pero lo más valioso es que el que esté suscrito a la membresía va a tener la oportunidad de usar las herramientas que aquí nosotros compartamos con ustedes y además de todo, una sesión a la semana de preguntas y respuestas. Va a ser una sesión de puro tema, como hoy, y luego los miércoles regularmente van a ser sesiones de puras preguntas y respuestas. Ya no va a ser nada tan académico como ahorita el tema fue, ya va a ser la sesión de preguntas y respuestas, va a ser nada más para atender cualquier cuestión en particular que ustedes pudieran tener y en ese momento se van resolviendo todas las dudas. Se hace un mastermind muy interesante, entonces todo eso lo vamos a tener a partir de marzo. Así que estén muy pendientes de esto. Ya me llegaron más correos electrónicos y por ahí entonces se los estaré compartiendo con mucho gusto. Si tienen alguna duda, este es el momento, queridos amigos. ¿Alguna pregunta? No, todo claro. Padrísimo, padrísimo. Pues no me queda más que agradecerles a todos su presencia
y los felicito por haber tomado la decisión de haber compartido con nosotros este tiempo y este espacio, por lo menos digital, y nos estamos viendo. Me da mucho gusto que estén invirtiendo tiempo en su persona y en su profesión. Los abrazo a todos y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Vic y Herbert. Con gusto. Gracias, Vic. Bye. Gracias, Víctor. Gracias, Irvit.